Buenas tardes, continuando con el curso Planes y Estrategias para el Manejo de la Vía Aérea en el Paciente COVID. Bien, vamos con el tema número 4, el cual corresponde al Código de Vía Aérea. Muy bien, soy el doctor Italo Rodríguez Tejeda, especialista en Medicina de Emergencia y Desastres. Bueno, declaro que no tengo ningún conflicto de interés, por lo cual esta presentación no va a tener mayor problema por ese lado. Vamos a ver que dentro de los principios en el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19, eh, prima en este caso el orden y la organización. Y si queremos en este caso continuar con ello, vamos a tener que dividirlo en tres fases. Una fase que va a ser netamente de preparación y protección, tanto para el equipo de salud como para el paciente, que es el antes del manejo de la vía aérea, o sea, antes de los procedimientos en sí de intubación orotraqueal o del abordaje que uno haya, digamos, elegido para poder obtener una vía aérea definitiva en el paciente con COVID. Una segunda fase que es durante todo el procedimiento donde están incluidas todas las habilidades técnicas, las destrezas, los procedimientos en sí, propiamente dicho. Y una fase última, una fase número 3 posterior, que es después de todo lo que viene a ser después, cuando uno ya consiguió un abordaje y ya, digamos, obtiene una vía aérea definitiva, una vía aérea segura. ¿Qué es lo que sigue después? Conjuntamente con el manejo de la ventilación mecánica, el destino final del paciente y todo lo que justamente conlleva a ello. Bien, entonces, vamos a ver de que dentro de los fundamentos en el código de la vía aérea tenemos que el éxito en su manejo no está determinado únicamente por un solo factor ni por algún dispositivo especial que vamos nosotros a utilizar, sino es por la totalidad del proceso hasta que llegamos en nuestro destino final, el cual es obtener una vía aérea segura. La intubación exitosa depende justamente de esta red interconectada de múltiples factores. Más allá de una destreza en la laringoscopía, una buena visualización glótica, aquellos obstáculos anatómicos con los cuales podríamos enfrentarnos, bien, para la colocación finalmente del tubo orotraqueal. Estas incluyen la preparación mental previa a la intubación, tanto del operador, el líder, como de su equipo, ¿bien? La persona que va, digamos, en este caso, manipular al paciente para poder conseguir esta vía aérea definitiva debe ser la persona más calificada, con más experiencia, llámese también la persona experta. Se deben corregir alteraciones fisiológicas, por eso es importante el monitoreo multiparámetro en esos pacientes, ¿no? Considerando de que si vamos nosotros a llevar a este paciente a una intubación orotraqueal o a un manejo avanzado de la vía aérea, debemos corregir justamente el factor hemodinámico, el factor de esta disminución de oxígeno con la cual todos los pacientes luchan, batallan. Bien, tengo que ver yo qué tanta disponibilidad de dispositivos equipos cuento yo en mi servicio o cuáles podría conseguir y si también tengo personal de respaldo. En este caso, por ejemplo, otro médico que me pueda suplir si es que aconteciera alguna intercurrencia, mi licenciado o licenciada de enfermería, mi técnico de enfermería. Entonces eso es importante tenerlo acá claro. Vamos a ver que dentro de los componentes del código de vía aérea está equipos de respuesta rápida, que a diferencia de, digamos, equipos para dar solución en situaciones similares, tienen que ser acá un número reducido. Vamos a ver después, idealmente, cuántos deberían ser. Este equipo debe contar con una dinámica eficaz, comunicación cerrada, respeto mutuo sobre todo, interaccionar, reconocer ciertos límites en cuanto a algún tipo de conocimiento o destreza, compartir conocimiento y otras características más. Tener tarjetillas de ayuda a memoria, un checklist. No vamos a saber exactamente en su totalidad las dosis de los fármacos o algunas características especiales para algún procedimiento o alguna indicación médica. Entonces, las checklists o las ayudas memoria son importantes para justamente obtener y durante todo este proceso a esta vía aérea definitiva, que es lo que queremos conseguir. Un coche de vía aérea, así como tenemos coches de paro o digamos coches con dispositivos para cierta patología o cierto problema en especial, un coche de vía aérea que es fundamental. Vamos a ver qué características tiene, qué lo componen también a este coche y sobre todo dónde debe estar ubicado.
El escenario tiene que ser idealmente un ambiente óptimo. No podemos tampoco, digamos, improvisar a un nivel extremo. Definitivamente la pandemia nos ha tocado en un momento inesperado, de una forma muy súbita y muy brusca, y definitivamente sí, los directivos, bien, los servicios, hemos cambiado y hemos modificado muchas cosas, inclusive, ¿no? Se ha llegado a la improvisación. El tema está de que, digamos, no solamente debemos basarnos en improvisar e innovar, porque muchas veces eso no nos otorga y no nos brinda seguridad, tanto para el personal como para el paciente. Y los criterios de conformación que vamos a tener claro, o sea, todo equipo de respuesta rápida que se va a enfrentar, en este caso, ¿no? A, digamos, manejar una vía aérea avanzada, difícil en un paciente con coronavirus, que de por sí ya el grado de hipoxemia, esa falta de oxígeno tan grosera que tienen los pacientes, ya la convierte en una vía aérea difícil desde el punto de vista fisiológico, no solamente el componente o la característica anatómica a las cuales nosotros normalmente vamos a tener ciertos cuidados porque podemos evidenciar, ¿no? De una forma clínica, ¿no? Ectoscópica, que esta vía aérea va a ser difícil. Entonces, es importante también tener estos puntos claros. Bien, entonces, una muestra bastante práctica, usual, es la dinámica efectiva de un equipo que nos presenta la Sociedad Americana del Corazón, la AHA, que es la American Heart Association. Bien, cada 5 años va actualizando las guías, justamente también la AHA ha actualizado sus protocolos para lo que es COVID, ¿no? Justamente un protocolo de resucitación, reanimación cardiopulmonar, las personas que conforman esos equipos. Y acá justamente dan una lista de lo que veníamos hablando. Qué importante es el circuito cerrado de comunicación. Cuando, por ejemplo, uno indica, por favor, al paciente le vamos a colocar, bien, eh, 3 ml de fentanilo. En este caso, la persona que está canalizando esta información debería contestar, bien, cargando 3 cc de fentanilo y cuando va a administrar, administrando 3 cc de fentanilo. Y de esa forma todos escuchan y la indicación se hizo de una forma muy efectiva, eficiente y sobre todo que se cumplió. Y ahí se cierra ese circuito de comunicación. A su misma forma, por favor, colócale oxígeno al paciente con una mascarilla reservorio y cárgalo a 15 litros, ¿no? Colocando mascarilla reservorio en el paciente, ¿no? Vamos a la válvula y estamos aumentando a 15 litros y de esta forma el líder, el equipo, todos están en este circuito cerrado de comunicación. Esto permite optimizar los tiempos y sobre todo, digamos, el de lograr esta competencia de una forma muy precisa. Lo otro, tienen que haber mensajes claros. Definitivamente, digamos, si vamos a ser muy generalistas, muy poco vamos a poder conseguir y finalmente vamos a confundir y sobre todo alargar todo este proceso. Coloca el oxígeno. ¿Cuánto, doctor? ¿Qué dispositivo, doctor? Se queda un poco perdido y la idea es justamente el ser lo más específico posible. No vamos a redundar tampoco, pero el mensaje tiene que ser corto y preciso. Por eso, mensajes claros. El tema en cuanto a las responsabilidades y funciones claras, idealmente se hace en la primera fase, ¿no? En el manejo de la vía que se presentó en la primera diapositiva, ¿no? En cuanto a la preparación y la protección. Es ideal que todo equipo sepa qué función va a tener cuando enfrentemos a un paciente crítico que ya, habiendo decidido llevarlo a este paciente a una vía aérea avanzada, ¿no? A una vía aérea definitiva, qué función voy a cumplir. Si el líder en este caso en algún momento cambia alguna función, pues todos vamos a estar inmersos en ello, por eso que debemos estar atentos. Obviamente todos estos procesos son dinámicos, son cambiantes y nosotros también debemos tener esa capacidad de poder moderar y poder, digamos, adaptarnos a eso. Bien, conocer las limitaciones. Si, por ejemplo, el líder o durante el proceso, durante el procedimiento en sí, surgiera algún problema, alguna intercurrencia, es muy noble, es muy sabio y es muy humilde mencionar y decirlo. Disculpe, desconozco cómo se utiliza este equipo. Disculpe, es la primera vez que lo voy a hacer. Por favor, necesito su apoyo o en todo caso, pediría que otra persona pueda realizar eso. O en todo caso, consultar. Doctor, licenciada, disculpe, ¿cuánto cargo? Lo cargo de una forma diluida. Quizás el mensaje pensé que era claro y no lo completé. Y de esa forma, justamente reconociendo esta limitación, puedo yo obtener ya esa seguridad para poder hacer lo correcto.
Compartir conocimiento. Siempre es bueno, digamos, luego de una indicación, ir cerrando. Muy bien, equipo, estamos avanzando, ya hemos colocado el oxígeno al paciente, estamos oxigenándolo durante 2 minutos, faltan 3 minutos, faltan 2 minutos más, hemos decidido darle 5 minutos de oxigenación y de esa forma poder nosotros actuar. Bien, entonces es importante, digamos, que esto se vaya compartiendo y se vaya cerrando. Intervención constructiva. Bien, si por ejemplo algún miembro del equipo o el líder identificara algún procedimiento o alguna intervención que del todo caso no fue correcta, corregirlo en ese momento para no dilatarlo eso, porque finalmente el perjudicado va a ser el paciente, pero de esta forma, con maneras y con mucho respeto, se hace la observación. Revaluar y revaluar, que es importantísimo, y de esta forma hacer un resumen. Muy bien, equipo, ¿cómo vamos? Ya vamos acá con este paciente unos 6 minutos, le hemos realizado tal cosa, hemos colocado tal medicamento, hemos oxigenado de tal forma, recomendamos en todo caso hacer todo eso y el siguiente paso sigue todo ello. Entonces, he ahí el porqué, por ejemplo, de estas ayudas memoria con las tarjetillas y un checklist para poder marcar, para de esta forma ir cerrando todo lo que justamente queremos conseguir, habiendo ya decidido cuál va a ser la ruta, bien, la estrategia, ¿no? El plan y aquellas acciones que voy a, digamos, a obtener en todo el proceso hasta que finalmente mi objetivo sea conseguir esa vía aérea definitiva en el paciente para después, ¿no? Digamos, ya intubado, con el método, digamos, de elección o la competencia a la cual se había decidido, este paciente pueda ser conectado a un ventilador mecánico, bien, y de esta forma continuar con todo su tratamiento ya de paciente crítico y hacer esa continuidad desde que el paciente ingresa a un área crítica como lo es, por ejemplo, emergencia o los ambientes de trauma shock, y su destino posterior cuando, por ejemplo, pasa a las unidades de monitoreo más estricto, bien como las áreas de observación, las áreas de cuidados intermedios o, en todo caso, en aquellos pacientes graves, las unidades de cuidados intensivos. Y nunca olvidar el último punto, no menos importante, el respeto mutuo, justamente para todo el equipo. Bien, entonces acá tenemos las posiciones de cada miembro. Vemos que hay un líder que normalmente se va, digamos, posar él a los pies del paciente, no necesariamente tiene que estar en la cabecera, ese es un punto también importante que hay que destacar en esta diapositiva. Vemos un paciente que está en la vía aérea, quien registra, quien comprime, quien está con el desfibrilador monitor y quien está con la administración de los medicamentos. Esta es, digamos, el ejemplo, la muestra que nos brinda la Sociedad Americana del Corazón cuando enfrentamos un paciente que ha caído en una parada cardiorrespiratoria, ¿bien? Y vamos a hacer todo el protocolo de RCP, ¿no? De reanimación cardiopulmonar, tanto a un nivel básico y como muestran acá en esta gráfica a un nivel avanzado. Funciones muy claras de cada uno y siempre atentos a lo que menciona el líder. Esto mismo lo extrapolamos al manejo de la vía aérea y sobre todo en COVID, que es necesario y fundamental tener un orden, porque justamente estamos ante el problema de que el equipo de salud tiene que tener mucho cuidado porque está en riesgo de poder contaminarse. Bien, entonces vamos acá a diferentes funciones. Hay un líder, una persona que está como primer intubador, los asistentes, quien medica, quien está, digamos, en lo que es registro, y hay múltiples funciones, ¿bien? Y justamente este equipo de respuesta rápida se conforma de esta forma. Pero acá veamos una observación. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 personas para tratar a un paciente. Que si no fuera en este caso, quizás, digamos, por la coyuntura inmersa en la pandemia que estamos viviendo, sería lo óptimo para poder darle toda esa atención especializada de una forma muy alta a este paciente. Pero también debemos velar por nuestra bioseguridad, entonces este número se va a reducir. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una foto real, ¿no? De un hospital público donde muestra justamente cada persona que va a abordar la vía aérea en un paciente. Vemos que hay un coche de vía aérea al costado, vemos que hay medicamentos, una riñonera, un monitor que está al fondo, ¿bien? Y todos están con equipo de protección. Obviamente un equipo de protección personal quizás no el más adecuado para tratar a un paciente con COVID. Inclusive vemos a una persona que está sin mascarilla, que es probablemente la que va a asistir, no necesariamente la que va a estar en el procedimiento. Los mandilones, los guantes y los estetoscopios. Entonces, una muestra para poder, digamos, tener cierto grado de organización cuando vamos a tratar bien
y darle ya un manejo avanzado a la vía aérea en un paciente. Tenemos acá las funciones y estos check-ins que vamos a ir haciendo. Check, check, check. Todos conocemos el rol. ¿Hay alguna información importante antes de poder iniciar ya todo el proceso? ¿Hay algún plan de emergencia? ¿Plan A, plan B, plan C? ¿Cómo están los medicamentos? ¿Están rotulados? ¿El equipo ya ha sido checado? ¿Está operativo? Bien, y de esta forma, digamos, vamos a ver diferentes funciones. Pero acá viene lo bonito y lo importante de COVID. No tenemos ese lujo o esa condición tan importante, digamos, para poder albergar tantas personas. Entonces, reducimos el número. Tenemos acá para 3 personas un intubador que efectivamente va a estar, digamos, en la cabecera del paciente, ¿bien? Va a estar, digamos, una persona que va a estar asistiendo, en este caso al intubador, idealmente en su lado derecho, y una persona que va a estar en el lado izquierdo netamente manejando la administración de los medicamentos, drogas y viendo ciertos monitores. Entonces, el coche de vía aérea, bien, tiene que tener definitivamente todo lo que va a albergar y contemplar para manejar un paciente con COVID. Vamos a ver imágenes, ¿no?, de lo que debe ser, pero no debe tener ni más ni menos. Si yo, digamos, voy a intentar ir al mejor intento en la primera intubación, tengo que tener todo mi arsenal de dispositivos para conseguir justamente ello. El mejor intento en el primer intento. Bien, vemos aquí que este código o este espacio, ¿no?, de la distribución de la ambientación y de las personas donde van a estar ubicadas se divide en adentro y fuera. Adentro es justamente donde se encuentra el paciente, su monitor, el coche de vía aérea, bien, y las personas que van a justamente abordar a este paciente. Y vemos afuera que hay un auxiliar, que ese auxiliar idealmente, por ejemplo, podría ser un técnico, o en todo caso podría ser otro médico que esté atento a que si el intubador no logra obtener este manejo avanzado de la vía aérea, no logra, por ejemplo, intubar al paciente, o si utilizó algún dispositivo de mayor recurso, bien, no logra conseguir que la vía aérea esté ya óptima, asegurada y que estemos ante una vía aérea definitiva, esté listo para poder ingresar. O también, en todo caso, otra posibilidad es que esté el intubador en la cabecera del paciente, a la derecha de él, otro médico calificado como él para poder suplirlo en caso surgiera alguna intercurrencia. Bien, el enfermero o enfermera que va a estar con el tema de la medicación y administración de fármacos, y un técnico fuera para poder alcanzar algún otro dispositivo si, por ejemplo, fuera necesario, para que tampoco esté dentro del salón y de esa forma se esté contaminando, porque también los equipos se contaminan, hay que esterilizarlos. Por eso de que lo ideal, lo que sea, digamos, fijado como concepto y consenso de las sociedades para el manejo de la vía aérea en COVID es utilizar, por ejemplo, ciertos equipos puntuales, como lo es el videolaringoscopio, porque muchos de ellos, las palas, las hojas que ingresan en la cavidad oral del paciente, son descartables. De esta forma, justamente, se evita la mayor contaminación del equipo. Y así hay muchas otras que lo vamos a ver también ahora. Un checklist del equipo, del paciente, de los medicamentos y de los dispositivos, tanto antes de ingresar a este ambiente donde se va a hacer el procedimiento como después. Entonces, tenemos que tener justamente todo lo básico necesario, pero no nos debe faltar nada. Esta es una foto que se ha, digamos, sacado de la Sociedad Segura de lo que es vía aérea de Nueva Zelanda y de Australia. Entonces acá justamente mencionan, bien, las funciones que son importantes, el anticiparnos ante los problemas que puedan suceder, las posiciones óptimas de cada miembro del equipo, la posición del paciente, bien, qué dispositivos vamos a contar, el paciente con qué, digamos, con qué condiciones tiene que estar, los electrodos, los cables, las ondas, el monitor, los medicamentos, bien, rotular los fármacos, las conexiones, tener mi ventilador mecánico idealmente un costado ya prendido, ya seteado, ya programado, para poder justamente iniciar la ventilación mecánica en mi paciente, y una vez que ya logré intubarlo, conectarlo inmediatamente al ventilador mecánico. Y definitivamente contar con mi plan A, plan B, plan C, plan D, por si surgiera algún problema o alguna intercurrencia, y digamos de esta forma
bien, no se dilate más el tiempo y no vaya a complicar a mi equipo, ¿no? En este caso de exponerlos más tiempo a este procedimiento, porque sabemos que un manejo de la vía aérea libera bastantes aerosoles y no es óptimo también, digamos, por una demora o no haber, digamos, previsto algún problema, exponerme yo mismo y a mi equipo. Y de esa forma también al paciente, porque si no logro rápidamente entablar o poder, digamos, gestionar, abordar una vía aérea definitiva de forma segura en el paciente, este podría caer o podría entrar en un paro respiratorio y posteriormente en una parada cardiorrespiratoria y mi manejo de la vía aérea ya no se conforma de un código de vía aérea para poder obtener una vía aérea definitiva, sino más bien en un código de un paciente en paro, donde cumple los tres criterios. Mi paciente está inconsciente, mi paciente ya no tiene latido cardíaco, muy bien, ya no hay pulso carotidio central y mi paciente ya no está respirando o está en todo caso jadeante agónico. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Acá vemos las dos imágenes, ¿no? De lo que plantea la guía en el consenso de vía aérea de las sociedades científicas, ¿no? A nivel internacional, donde por ejemplo acá tenemos, ¿no? A la derecha tenemos acá los tubos, estiletes, tenemos las cánulas, dispositivos supraglóticos, jeringas para poder clampar, un videolaringoscopio, tenemos acá un dispositivo máscara, válvula, balón, bolsa, y a la izquierda también contamos, bien, con todo ello de una forma plastificada, estéril, para poder utilizarlo en cada paciente. Entonces es una forma para poder nosotros, en este caso, poder obtener una vía definitiva. Y de esta forma, digamos, necesita que este coche de vía aérea sea móvil, sea rápidamente y fácilmente transportable, y como vemos en la imagen, tiene que tener todo lo justo y necesario. No debe faltar nada, pero tampoco debe sobrar y estar, digamos, lleno de múltiples cosas donde finalmente no voy a poder ubicar rápidamente algún dispositivo que el líder o que alguno del miembro del equipo está solicitando. Vemos acá, por ejemplo, el uso, ¿no? De estos dispositivos, este coche de lo que es vía aérea. Vemos ahí donde hay un equipo de protección personal ya a un nivel 3, ¿no? Justamente con mascarillas, guantes, mandilones, casco visor, escafandras. Y tenemos ya justamente también las conexiones de los tubos, clampamos tubos para poder obtener una vía aérea definitiva. Vayamos en orden. En este caso, por ejemplo, están mostrando que el equipo está abordando esta vía aérea con esta caja acrílica, bueno, en este caso se observa que es de vidrio, este llamado aerosol box, ¿no? Que es una forma, digamos, de una barrera más para poder protegerse, digamos, de la liberación de los aerosoles cuando se están justamente abordando al paciente con COVID. Vemos inclusive en la primera imagen que el tubo orotraqueal que la persona está alcanzándole al operador, al intubador, tiene, digamos, ahí una conexión como una tapa, que es el tubo de hule de la jeringa de 20 cc, que está cubierta ahí. Y de esta forma, digamos, es para que cuando el tubo ingresa a través de cuerdas vocales, de esa forma se da también una barrera para que el paciente pueda liberar aerosoles. Todo eso tiene que estar combinado con una muy buena elección de los fármacos que se van a utilizar para que el paciente pueda ser llevado o pueda ser inducido a un plano anestésico deseado, con sedación, analgesia y sobre todo con relajación, con parálisis, ¿no? Para de esta forma evitar que se liberen más aerosoles. Entonces, una vez, digamos, en la segunda imagen, vemos que el videolaringoscopio es un dispositivo, ¿no? Que tiene la cámara incorporada en el equipo donde el operador está observándola. Bien, observa, hace la mejor laringoscopía o la mejor videolaringoscopía, le alcanzan el tubo y de esa forma él procede a insertar el tubo por cavidad oral, llegar a cuerdas vocales, a atravesar cuerdas vocales y finalmente ingresar a todo lo que es tráquea. En la primera imagen de abajo de la izquierda vemos efectivamente que el tubo ya ingresó en lo que es cavidad oral, bien, ha pasado cuerdas vocales y están procediendo ya a retirar la guía metálica con este tapón negro que es el GB de hule de la jeringa de 20 y en la imagen inferior que está en el centro vemos de que el personal está alcanzando ya
los corrugados con los filtros, ¿no? Para poder conectarlo al ventilador mecánico que ya había estado programado, seteado, se procede a desclampar y se conecta directamente al ventilador mecánico y vemos de que en ningún momento se está dando ventilación manual, o sea, no se está bolseando con el dispositivo máscara, válvula, balón bolsa, a pesar que lo observamos en la imagen. Y si nos damos cuenta, este dispositivo máscara, válvula, balón bolsa cuenta con este filtro verde, y es una forma también para poder frenar o disminuir la cantidad de liberación de aerosoles. Van a haber, digamos, ciertas ocasiones donde nos vamos a ver forzados a tomar decisiones que podrían poner en riesgo nuestra salud, nuestra protección, y definitivamente con un trabajo en equipo y una óptima toma de decisiones, un muy buen pensamiento crítico, vamos a poder elegir con bastante sabiduría qué va a ser lo mejor para nosotros y para el paciente. Pero problemas podrían suceder y por ende, digamos, lo recomendable es estar preparados. Vemos aquí un segundo ejemplo también, el uso de un videolaringoscopio, el uso de un coche de vía aérea, el uso de esta caja aerosol box, esto, ¿no? Cuando se, digamos, reportó con este hospital público, se había mencionado de que en ese momento era pues este invento que había hecho el médico anestesiólogo taiwanés y se estaba implementando. Ahora ya no se recomienda porque se ha descrito de que esta caja podría traer muchos problemas, podría traer, digamos, complicaciones incluso, y podría también incluso ser sinónimo de no lograr un manejo avanzado de la vía en el primer intento por tener que estar acomodando los brazos. Entonces, si se hubiera tenido, digamos, un entrenamiento previo en cuanto a manipulación o maniobrabilidad, quizás el resultado hubiera sido diferente. Pero es una muestra de lo que estamos haciendo acá, el trabajo en equipo y sobre todo del código. En la segunda imagen vemos que el videolaringoscopio, ¿no? Ya está muy bien calzado, ya obteniendo esa imagen óptima en esta cámara incorporada en el video. Vemos que el operador está ya insertando el tubo orotraqueal que viene con su tapón, su guía metálica. En la tercera imagen ya la está introduciendo. En la cuarta imagen, una vez que se introdujo en cuerdas vocales, se procede a retirar la guía con este tapón de hule y se clampa, ¿no? Para de esta forma en todo momento seguir evitando la liberación de los aerosoles. Bien, y en la siguiente imagen se ve de que ese ventilador mecánico ya prendido, ya encendido, con sus filtros, programado, ya seteado, se procede a conectarlo de una vez al paciente cuando se ha obtenido ya esta vía aérea definitiva. Vía aérea definitiva, hablemos, ¿no? Que es justamente todo dispositivo que se inserta a través de cuerdas vocales en tráquea y la puede sellar con un CAF mediante su balón donde uno insufla con la jeringa. De esta forma vemos, ¿no? Un ejemplo de este código de Viera, cómo se va haciendo cada vez un poco más óptimo, se va viendo de que las mejorías entre la repetición de casos y abordajes para resolver estos problemas en los pacientes, bien, van mejorando cada vez siempre y de esta forma para poder lograr lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, vemos acá una lista o diferentes gráficos de códigos, ¿no? De códigos checklist y de recomendaciones internacionales que justamente han aparecido a raíz de la pandemia de COVID. Vemos acá de la Sociedad Segura de Vía Aérea, ¿no? De, como les había mencionado, de Australia, Nueva Zelanda, al centro tenemos a la canadiense, al derecho tenemos a las europeas, abajo igual a la europea, la Sociedad Española, la Sociedad Italiana de Anestesiología, de Cuidados Intensivos, de Emergencia, y de esta forma, ¿no? Todos los tips que justamente se brindan para poder brindar seguridad al personal de salud y seguridad al paciente de una forma muy óptima, ¿no? Siguiendo siempre el concepto en cuanto a los principios de la vía, que esto debe ser, digamos, un proceso muy seguro, un proceso muy preciso y muy oportuno. No tienes que apurarte, pero tampoco tienes que demorarte tanto, velando siempre, digamos, con una muy buena preparación para poder conseguir el éxito. Bien, acá está justamente el algoritmo, ¿no? En cuanto al planeamiento que hace la Sociedad de Vía Aérea Segura, traducida en español, donde tenemos los diferentes puntos, ¿no? Planificación, preparación, el equipo de protección personal, la preoxigenación, la realización, la preintubación y la posintubación, y cómo tienen que estar configurados los equipos. Todo en son para protegernos, disminuir la liberación de aerosoles, darle lo mejor al paciente. Bien,
tener un orden y sobre todo que todos hablan el mismo idioma en relación a lo que su líder va mencionando y sobre todo dándole solución a aquellos problemas que puedan ir apareciendo. Bien, hay por ejemplo indicaciones bastante óptimas, ¿no? Como lo es, por ejemplo, en la ventilación, tratar de no bolsear de forma manual un paciente por la gran liberación de aerosoles que demanda ello, tratar de poder agarrar la máscara facial, bien, no tanto, digamos, con la forma convencional de la CIE, fijando, ¿no? Y sellando esta máscara al rostro y con los tres dedos a nivel de la mandíbula, ¿no? Sino acá en este caso pulgares abajo, tratar de que sean dos operadores, bien, conectar los filtros, conectarle la mascarilla al paciente, tener nuestros tubos de diferentes tamaños con sus dispositivos para poder clamparlos y con sus barreras de protección, bien. Y por ejemplo acá ya en el checklist, ¿no? En cuanto al personal, el paciente, los fármacos y el equipo, ¿no? Las dosis de los medicamentos, saber el peso del paciente, la talla, el de monitorizar en todo momento sus funciones vitales, no por, digamos, querer conseguir una buena sedación o una buena relajación, voy a, en este caso, causarle una afectación en su parte hemodinámica y la presión arterial se la podría alterar o su frecuencia cardíaca. Entonces, tener todo esto presente y tener todo esto en cuenta en el código, ¿no? Para poder abordar de una forma segura al paciente. Las indicaciones claras de lo que voy a hacer, tanto dentro y fuera de la sala, como lo habíamos visto en este gráfico, reduciendo el número de personal. Vamos a ver que en las diferentes guías internacionales van a haber países que recomiendan no en la sala del procedimiento solamente que estén dos personas, otros te dicen que estén solamente tres, te dicen por favor no más de tres, hay un cuarto que esté afuera, el coche de vía aérea idealmente debería estar fuera y solamente tratar de introducir lo necesario para ese paciente y si se presentara alguna intercorrencia, el auxiliar, que es el cuarto miembro, puede ingresar con el coche, para esa forma ir reduciendo exposición, tanto para el personal como para los equipos. Bien, entonces una forma bastante sencilla, práctica, ordenada, organizada, para poder tener funciones claras, ¿no? En el abordaje y la gestión de la vida en el paciente con COVID. Entonces, podemos concluir con todo ello de que el poder contar o tener, ¿no? En el servicio, en la emergencia, en la UCI, en sala de operaciones, que son aquellos lugares donde se realizan esos procedimientos avanzados de gestionar una vía aérea en el paciente, bien, facilita el trabajo en equipo, permite controlar situaciones críticas, ¿no? Aquellos pacientes que van a requerir justamente tener una vía aérea segura, definitiva y hacerlo de una forma segura. Un óptimo debriefing, una óptima revisión de justamente todo lo acontecido en cuanto al trabajo del equipo, ¿no? Y del equipo de trabajo también, ¿no? Permite mejorar la performance, las destrezas, las habilidades del personal de salud. Y esto, digamos, va a favorecer al paciente para futuras intervenciones. Un entrenamiento en cuanto a habilidades técnicas y habilidades no técnicas es fundamental para el continuo desarrollo y mejora de nuestro perfil profesional. Se han dado casos donde muchas veces el mejor intubador o el mejor equipo de respuesta rápida o de procedimientos en este tema en especial podría tener, digamos, el factor humano que está inmerso en todos nosotros porque somos personas y poder bloquearse y de esa forma un líder que se bloquea puede bloquear a su equipo y digamos el resultado va a ser o podría ser desastroso en el paciente y no lograr justamente el objetivo, del cual es aislar esta vía aérea, ¿no? De una forma segura para poder brindarle las mejores condiciones al paciente. Bien, eso sería en todo caso la exposición de lo que es código de vía aérea. Muchísimas gracias.